compartirles mi pantalla. Y estoy en el modo de ECA, paralelo B. Tema 3, descubriendo la cultura a través del arte. Les había pedido de tarea que por favor vengan leyendo estas dos páginas. Entonces vamos a empezar, ¿ya? Tema 3, descubriendo la cultura a través del arte. Quiero empezar con la pregunta: ¿qué conocen sobre las culturas ancestrales que habitaban el lugar donde viven? De pronto hay alguien aquí que sí sepa sobre las culturas ancestrales que vivían aquí donde ahora nosotros vivimos. De pronto hay alguien que sepa algo que nos quiera compartir. Miren que estoy haciendo justo la pregunta de los saberes previos. ¿Qué conoces sobre las culturas ancestrales que habitaban el lugar donde vives? ¿De pronto alguien sabe algo? Y si no lo saben, parece que no. Tranquilos que sí vamos a leer sobre eso también en este tema, ¿ya? De una cultura ancestral ecuatoriana y su arte. La siguiente pregunta: ¿a qué llamamos figura humana en las artes plásticas? ¿A qué llamamos figura humana en las artes plásticas? ¿A qué llamamos figura humana en las artes plásticas? Tengo un voluntario, por favor, que nos lea estos dos párrafos. ¿A qué llamamos figura humana en las artes plásticas? Tengo un voluntario que nos lea estos dos párrafos, por favor. Blanca, léenos tú, por favor. Descubriendo la cultura a través del arte. Los seres humanos siempre necesitaron representarse en pinturas y esculturas. Desde la antigüedad y en todas las culturas se han creado imágenes sobre el cuerpo y el rostro humano, elementos que han sido los motivos principales en las expresiones artísticas. A dicha representación en las artes plásticas la llamaron figura humana. ¿Sigo? Listo. Sí, sigue, por favor. A través del tiempo, el cuerpo y los rasgos humanos se han representado los distintos modos paralelamente en el arte. El modelo de la figura humana también ha variado según la época. En las pinturas rupestres, la figura humana, los animales y los determinados rituales y actos como la caza han sido motivos de representación. Por ejemplo, en las curvas de Crimea se ven imágenes de hombres y mujeres cazando. Listo, gracias, Blanca. Ok, entonces, ¿a qué se llama figura humana en las artes plásticas? Dice a la representación del cuerpo y el rostro, ¿no? Se conoce como figura humana en las artes plásticas, la representación del cuerpo y el rostro humano. Aquí nos habla acerca de pinturas rupestres. Esos son ejemplos de pinturas rupestres. ¿Ya? Esas imágenes que tienen ahí. Les quiero hacer la pregunta:
¿Qué es la pintura rupestre? ¿Qué es lo que entienden ustedes por pintura rupestre? ¿Qué es pintura rupestre? La que hizo Don Ruperto. No, no es la pintura que hizo Don Ruperto. ¿Qué es la pintura rupestre? ¿Alguien tiene una idea? Les hago esta pregunta porque pues eso les va a ayudar a entender mejor la lectura, el entender qué es la pintura rupestre. No lo dice ahí, no está escrito ahí en el texto, pero sí les convenía investigarlo. Karen, ¿quieres decir? Yo le hice, Ana. es un dibujo o representación de la época prehistórica hecho sobre rocas. Eso es lo más importante. ¿Ok? Se les llama pintura rupestre porque es hecho sobre roca. Ajá, muy bien. Entonces, sí, la pintura rupestre sí es antigua, prehistórica en muchos casos. Sí, tenemos estos ejemplos. Miren, esto dice pintura rupestre en Crimea, Rusia. Pintura muy antigua encontrado en una cueva en Crimea. ¿Okay? Mire que parece que están representando a seres humanos de cacería. ¿Ok? Miren que desde la antigüedad se representaban los ríos con líneas curvas y onduladas. ¿Okay? Aquí, el lado derecho dice, la cueva de las manos en un sitio arqueológico que está en la Patagonia, Argentina. Miren qué interesante esto. En este sitio hay más de 2000 manos. Más de 2000 manos. Pintura rupestre porque se hizo sobre roca y es muy antiguo. Muy bien. La siguiente pregunta. Los artistas del Paleolítico, ¿cómo dibujaban al ser humano y su entorno? Repito, los artistas del Paleolítico, ¿cómo dibujaban al ser humano y su entorno? Tengo un voluntario que nos lea estos dos párrafos, por favor. Perdón, solamente este párrafo. Que nos lean un párrafo, ¿ya? Los artistas del Paleolítico, ¿cómo dibujaban al ser humano y su entorno? Ana, por favor. Los del Paleolítico, por medio de figuras geométricas, puntos y líneas, dibujaron al ser humano en su entorno. En el Neolítico las figuras tenían más detalles, además cambiaban los motivos y los lugares donde aparecían. Se han encontrado figuras humanas practicando agricultura, guerra, etc. Listo, entonces, los artistas paleolíticos, ¿cómo representaban al ser humano y su entorno? Dice, con figuras geométricas, puntos y líneas. ¿Sí? Paleolítico muy antiguo. Es más, aquí al lado izquierdo nos explican que el Paleolítico, periodo más extenso y antiguo de la humanidad, del 2.500.000 antes de Cristo al 10.000 antes de Cristo. ¿Sí? Es el periodo más extenso y más antiguo de la humanidad. Serían los primeros seres humanos. ¿Okay? El término se refiere a la técnica con que trabajaban las piedras, la talla. Okay. Incluso aquí nos explican cuál es la diferencia entre el arte neolítico y el arte paleolítico. Dice que en el neolítico las figuras tenían más detalle, además cambiaban los motivos y los lugares donde aparecían. Se han encontrado figuras humanas practicando agricultura, guerras, etc. Es un arte más avanzado, ¿sí?, que el paleolítico. Nos dice que el neolítico, periodo prehistórico, eso se considera prehistoria, del 10.000 antes de Cristo al 3.500 antes de Cristo. Prehistórico porque realmente no se tienen registros históricos de estas épocas. ¿Okay? Lo máximo que tenemos son pues dibujos
una que otra escultura, pero historia como tal no se conserva. ¿Sí? Historia como tal. Se conservan objetos, pero no historia. Durante el cual surge la agricultura, por eso se llama prehistórico, antes de la historia. ¿Okay? Durante el cual surge la agricultura. Finaliza cuando los objetos de piedra comienzan a ser reemplazados por los de metal. Más muy interesante para que sepan cómo han sido divididas las épocas humanas. Bien. La siguiente pregunta que les quiero hacer. ¿Qué son las Venus paleolíticas? ¿Qué es eso? ¿Qué son las Venus paleolíticas? ¿Qué características tienen? Un voluntario que nos lea el siguiente párrafo, por favor. ¿Qué son las Venus paleolíticas y qué características tienen? Un voluntario que nos lea el siguiente párrafo. ¿Qué son las Venus paleolíticas y qué características tienen? Catucuamba segundo, léenos por favor. Perdón, ahí sí. En culturas antiguas de América, África y Europa han sido descubiertas estatuillas que no superan los 30 centímetros y figuras de mujeres que fueron talladas en madera, piedra, terracota y huesos. A estas figuras se las conoce como las Venus paleolíticas. En su mayoría comparten la característica de representar mujeres obesas, sin rasgos faciales, con abultados senos, abdomen, nalgas y vulva, mientras las cabezas y pies son pequeñas. Se las considera símbolos de abundancia y fertilidad. ¿El otro párrafo también? Bueno, de una vez, gracias. En Ecuador se ha encontrado estas Venus en la cultura Valdivia, aunque las nuestras son más delgadas, hechas de barro y piedra, y con rasgos en la cara. Muchas gracias, señor Catucuamba. Entonces, miren, aquí nos dicen qué son las Venus paleolíticas. No sé si es que hay un dibujo de una Venus paleolítica aquí. No, no hay aquí. Pero en la siguiente página sí lo hay. Les voy a mostrar. Aquí tenemos el dibujo de una Venus paleolítica. Esta aquí. Lo que nos dicen las características. Pies pequeños, cabezas pequeñas, senos, abdomen, vulva muy hinchados. Hechos de madera, piedra, arcilla, lodo, terracota, en una variedad de materiales. Son paleolíticos porque son muy antiguos. Son pequeñas, no superan los 30 centímetros. ¿Okay? Ya. Incluso aquí nos dice la diferencia con las Venus ecuatorianas. Miren que tenemos Venus ecuatorianas. ¿Okay? Dice que las nuestras son más delgadas, hechas de barro y piedra y con rasgos en la cara. Muy bien, interesante conocer sobre este arte prehistórico, incluso arte prehistórico ecuatoriano. Llegamos a la página 19, tenemos por subtítulo Arte en nuestras culturas ancestrales. Un subtítulo muy interesante. ¿Ya? Empiezo con la pregunta, ¿qué materiales empleaban los pueblos prehispánicos del Ecuador para representar el cuerpo y el rostro humano? ¿Qué materiales empleaban los pueblos prehispánicos del Ecuador para representar el cuerpo y el rostro humano? Prehispánico. Prehispánico se refiere a antes de la llegada de los españoles. ¿Okay? Prehispánico es antes de la llegada de los españoles. ¿Qué materiales empleaban los pueblos prehispánicos del Ecuador para representar el cuerpo y el rostro humano? Tengo un voluntario que nos lea estos dos párrafos.
De pronto está aquí Karen Núñez. Sí, Licen, Léenos tú, ¿ya? esta, Otro. a ver, Estos dos. arte en nuestras culturas ancestrales. Existen abundantes y bellas muestras de cómo los pueblos prehispánicos del Ecuador representaban el cuerpo y el rostro humano, principalmente a través de la cerámica y la escultura en piedra. La cultura Jama Caoque 350 a.C., 1532 después de Cristo, habitó al norte de Manabí y el sur de Esmeraldas. Las figuras y vasijas antropomorfas son expresiones características de esta cultura ancestral. Las piezas encontradas son de gran riqueza expresiva y estética. Representan a mujeres y hombres vestidos como sacerdotes, guerreras, músicos, jefes. Los Gracias, Karen. cuerpos son... Ahí nomás. ¿Está ahí? Hasta ahí, Ah, ya. gracias. Ok. Entonces, ¿qué materiales empleaban los pueblos prehispánicos del Ecuador para representar el cuerpo y el rostro humano? Dice que usaban la cerámica y la escultura de piedra. La siguiente pregunta era, ¿dónde habitó la cultura Jama-Coaque? Nos dicen, miren, que el Jama-Coaque, muy antiguo, que vivió por mucho tiempo, habitó al norte de Manabí y sur de Esmeraldas. Miren que sí tenemos culturas muy antiguas en el Ecuador. ¿Qué características tienen las figuras y vasijas antropomorfas de esta cultura ancestral? ¿Qué características? Entonces, recordemos que los Jama-Coaque tenían figuras y vasijas, dice, antropomorfas. Antropomorfo con figura humana, ¿sí? Que tenía apariencia humana. Incluso aquí más abajo, en el lado derecho, tenemos el glosario y nos dice que antropomorfo, objeto con apariencia humana. Eso significa antropomorfo, que se parece al ser humano. ¿Okay? Esta cultura Jama-Coaque hacían figuras y vasijas antropomorfas. ¿Okay? Hay muchas de ellas que conservamos hasta el día de hoy. La pregunta es, ¿qué características tenían estas figuras y vasijas antropomorfas de esta cultura ancestral? ¿Qué características tenían? Tengo un voluntario que por favor nos lea estos dos siguientes párrafos. Janet, léenos por favor. Los cuerpos son de proporciones gruesas, ojos grandes, narices anchas. Los personajes aparecen muy adornados, con narijera y orejeras, brazaletes, pectorales, arreglos con tocados, plumas y túnicas. El tamaño de las piezas de arcilla, no se ve, perdón, dice. Ya. El tamaño de las piezas de arcilla oscila entre 10 centímetros y 35 centímetros. Esta cultura utilizó también oro y otros metales. Las figuras se pintaban con rojo, blanco, verde, amarillo, negro. Hay piezas antropomorfas y hechas con moldes que representaban a seres míticos. Otras piezas son zoomorfas, combinaban características humanas y de animales. Gracias, Janet. Ok, entonces aquí están las características de estas vasijas de la cultura Jama-Coaque. Y aquí al lado derecho tenemos una imagen de una de estas vasijas. Dice que tenían narices anchas, estaban bien adornados. Dice narigueras, orejeras. Nariguera es un anillo que atraviesa tu nariz. ¿Okay? Orejeras, anillos que atraviesan tus
tus orejas. Para estas culturas antiguas se les decía orejas. No sé por qué. Bueno, muy adornados, ¿sí? Este es un ejemplo de las vasijas de estas culturas antiguas. La siguiente pregunta es, a ver si me acuerdo. La siguiente pregunta. ¿Qué significa que hubo un proceso de mestizaje entre el arte indígena y el que trajeron los europeos? Repito. ¿Qué significa que hubo un proceso de mestizaje entre el arte indígena y el que trajeron los europeos? ¿Qué sucedió en este proceso de mestizaje? Tengo un voluntario que nos lea. Sí, terminemos con estos dos párrafos. Un voluntario que nos lea estos dos párrafos, el periodo colonial. Miren que ya avanzamos un poquito más en la historia. Ya llegaron los españoles. Vamos a ver qué es lo que sucedió en este proceso de mestizaje, ¿ya? Un voluntario que nos lea, por favor, estos dos párrafos. Natalie Cuamacas, ¿estás aquí? Ana Sánchez, ¿estás aquí? Señor Carlos Pujota, ¿estás aquí? Sí, sí, ingeniero. Léanos usted, señor Pujota. Léanos, por favor, estos dos párrafos. El periodo colonial. El periodo colonial. Desde el siglo XIX al siglo XX. Un proceso de mestizaje entre el arte indígena y el que trajeron los europeos, los artesanos indígenas y los maestros europeos funcionaron técnicas y visiones propias de cada uno de las diferentes especies de artísticas. Así en la escultura, la pintura y la arquitectura se puede encontrar motivos religiosos y católicos y junto con símbolos religiosos, espirituales, figuras no puedo ver, antropomorfas y zoomorfas y propias a las culturas indígenas y locales. En este hecho es conocido como sincretismo y cultural, y tanto en escuela y cosqueña y como en escuela quiteña y abundante casos y de vigentes y santos en los, ya no puedo ver aquí qué pasó ahí, en los santos, ya ingeniero. En los santos en los que se identifica elementos de ambas culturas. Muchas gracias, señor Pujota. Entonces, como pueden ver, hubo un mestizaje entre el arte, ¿no? El arte que teníamos antes de la colonización española y pues se mezcló. Ya cuando llegaron los españoles, incluso el arte empezó a representarse con características de ambas culturas diferentes. Qué interesante eso, ¿no? Hay una tarea para el próximo lunes. Les voy a proyectar.
¿Ok? Estas páginas se las voy a subir esta noche, las páginas 20 y 21. Para la actividad 1 necesito 2 voluntarios, la actividad 2 un solo voluntario, la actividad 3 un solo voluntario y la actividad 4 2 voluntarios. En total, para la próxima clase nos van a exponer 6 compañeros. Los que ya expusieron se pueden repetir, ¿ya? No hay ningún problema. Pero sí les quiero avisar algo importante a los que están aquí. Los que están haciendo las tareas van a pasar la asignatura sin ningún problema. La gente que todavía no ha hecho ninguna tarea y que de pronto llegue el final del año y no han hecho ninguna tarea, las van a hacer en el supletorio. Muy sencillo. ¿Okay? Entonces, bueno. Las personas que ya hicieron tareas, si desean, pueden repetirse en esta. Nos quedan apenas 2 minutos para explicarles todito. Voy a ir de corrido, ok, rapidísimo. Para el número 1, dice, busque 2 obras escultóricas que representan la figura humana. Una obra debe pertenecer a la cultura prehispánica del Ecuador, antes de la llegada de los españoles, y la otra a la cultura religiosa colonial en nuestro país, cuando ya llegaron los españoles. Luego de seleccionarlas, analiza y compara las características y diferencias de cada una. Van a encontrarlas en internet, van a pegarlas en este espacio y van a escribir las características de cada una de las obras de arte que encontraron, comparando las semejanzas y las diferencias. Para esta tarea son 2 personas. Quizá una se dedica a hacer del arte prehispánico y la otra del arte colonial. Por eso son 2 personas. ¿Tengo un voluntario? ¿O 2 voluntarios para eso? Los que están aquí, todos ya hicieron, ¿no es cierto? Bueno, repítanse, no hay problema. Disculpe, ingeniero, arte prehispánico, dijo, ¿no? La primera. Prehispánico. Prehispánico. Y la otra es arte colonial. Ya, ingeniero, de mi parte, a ver, arte colonial. Te anoto a ti, ¿ya, señor Pujota? Una persona que haga con el señor Pujota. Entonces, el señor Pujota dice que quiere hacer del arte colonial. Alguien que haga el arte prehispánico. La parte del arte prehispánico. Y yo dicen Ana y Lago. Muchas gracias, Ana. Listo. Les leo rápidamente la que sigue. Dice... Ok, esta es sencilla. Tenemos 3 imágenes, nada más es de comparar las 3 y responder estas preguntas para cada una. ¿Cómo se representa la belleza en cada época y cultura? ¿Cuáles son las semejanzas y diferencias que observas en sus figuras y aspectos? Nada más un análisis por escrito de estas 3. Y la persona nos va a presentar lo que escribió de tarea en la siguiente clase. Para esto, una sola persona. ¿Quién quiere analizar las semejanzas y diferencias entre estas 3 imágenes? Un voluntario. Señor Catucuama. Muchas gracias. Eso está fácil, ¿no? Sí, licenciado, muchas gracias. La siguiente es igual una sola persona. Dice aquí, número 3. En esta actividad vamos a realizar un estudio sobre la figura humana. Literal A. Busquen en internet una imagen en la que se pueda ver a personas bailando cualquier tipo de música. Listo. Buscan en internet a alguien bailando cualquier tipo de música. Literal B. Realicen el dibujo del cuerpo en movimiento de la imagen que eligieron en internet. Encuentran una imagen en internet y la dibujan a mano. Igual una sola persona para que haga esto. Pueden revisar esta página web si necesitan una guía de dibujo sobre la anatomía y movimiento del cuerpo humano. Pueden revisarlo en este enlace. ¿Quién desea hacer este dibujo y que nos presente en la próxima clase? ¿Un solo voluntario?
¿Alguien que dibuje bien? ¿O que le guste dibujar? Rapidito, por favor, que ya es hora para su otra clase. Disculpe, preguntita, ¿todo el cuerpo toca hacer? Sí, todo el cuerpo. Veo que está levantando la mano Ana. ¿Quieres hacer tú, Ana? Sí, ingeniero, me puede poner a mí. Listo, muchas gracias, Ana. Ok. Y la última es para 2 personas. Esta aquí es para 2 personas, ¿ya? Busque en internet y en libros imágenes e información sobre piezas artísticas de alguna cultura ancestral del Ecuador. Elige 2 culturas y realiza un dibujo. Okay, entonces van a encontrar 2 culturas ancestrales del Ecuador, van a buscar piezas artísticas de estas culturas y las van a dibujar. 2. Una persona que haga los 2 dibujos y la otra persona que haga literal B. Una vez terminado el dibujo, escribe un diálogo entre estos 2 personajes, una conversación entre los 2 personajes que eligieron en literal A. Allí se deben responder las preguntas: en qué lugar están, quiénes son, qué hacen, de dónde vienen, motivo del encuentro. Entonces, para 2 personas, ¿ya? Una persona que haga los 2 dibujos de las piezas artísticas de 2 culturas ancestrales diferentes del Ecuador, y una persona que responda a estas preguntas a modo de conversación entre esas 2 figuras. Eso también está interesante. 2 voluntarios. ¿Quién desea participar en este? Si es que participan en este, ya no tienen que preocuparse por participar en el que sigue. Ok, muy bien. Te voy a poner a ti, Janet Saltos. Janet Saltos y una persona más. Alguien que haga el número 4 con Janet. De pronto, Karen. Perfecto. Les agradezco mucho. Ya les toca la otra clase. Yo les voy a subir toda esta información esta noche al Edmodo si necesitan revisarla de nuevo. Gracias por su atención. Tengan una buena noche. Ingeniero.